Arranca por la derecha el podcast del fútbol mundial, el que te deja con ganas de pisarla y encarar. El podcast para los que saben, con información, diversión y curiosidades de las 32 selecciones que formarán parte de Qatar 2022. IDF Producciones presenta Intérpretes del Mundial. Hola, hola amigos del fútbol, bienvenidos a un episodio más de Intérpretes del Mundial. Ya estamos de lleno con todas las previas, con toda la fiebre mundialista. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de la selección iraní. Tenemos casa llena en este episodio porque está la crema innata del periodismo deportivo digital. El señor Enrique Rubio, bienvenido, Quique. Hola Pablo, un gusto estar aquí contigo una vez más. Y bueno, vamos a hablar de una de esas selecciones curiosas para ver el Mundial, que bueno, veremos si son la sorpresa de la justa mundialista. Vamos a ver, Enrique, y también pues saludamos a un hombre de las estadísticas, periodista, cronista, deportivo y también abogado y notario de la República. Y por ahí dicen que dueño del sentimiento. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué onda? Hola Pablo, Quique, ¿cómo estamos? Gracias. La verdad es que es un gusto estar acá con ustedes. Estamos debutando, ¿no? en el podcast mundialista y pues ya a esas alturas ya tenemos varios mundiales encima, así que ya hay un poco de qué hablar. Ya tenemos ahí algo de qué poder compartir y de qué conversar, sobre todo con una selección de Irán que no es una de las más tradicionales, pero que ha estado presente en las últimas Copas del Mundo. Es su tercera de forma consecutiva, sexta clasificación para Irán, que la tendrá en Qatar 2022. Y bueno, para hablar un poquito sobre lo que hemos visto de Irán en los mundiales, debutó en 1978 y logró su primer punto en ese mundial en la Argentina cuando le empató 1-1 ante Escocia. Luego otra de los resultados históricos que dio esta selección iraní fue en Francia 98 cuando le ganó a Estados Unidos 2-1. Fue una sorpresa total en esa Copa del Mundo. Estados Unidos venía de dar pues un buen performance en su mundial en el 94 y bajo un clima político con mucha polémica debido pues al contexto sociopolítico en la que se jugó el partido por la revolución iraní que se estaba dando en ese momento y la crisis de rehenes que tenía en ese país. Pues al final ambas selecciones tuvieron a bien regalarse algunos obsequios antes y tomarse una foto juntas para pues bajarle un poquito a los ánimos, pero al final a quien le fue mejor fue a Irán, que le ganó 2-1 sorprendentemente a Estados Unidos. Y luego pues la primera victoria en Copa del Mundo para Irán fue en Rusia 2018, el último mundial, cuando le ganaron a una buena selección marroquí. Recuerdo que Marruecos fue muy superior en todo el partido y al final en el minuto 95 llega el over 0.5 y lo gana 1-0 Irán, y también le empataron a Portugal en el tercer partido 1-1. Casi dejan fuera a la selección portuguesa, que de forma agónica les empató en este partido. Pero definitivamente que Raúl, empiezo contigo. Irán ha estado ahí cerquita, le ha pegado en el poste, pero nunca ha pasado de fase de grupos. ¿Qué te parece el desempeño de Irán en Copas del Mundo, Raúl? Fíjate que es una selección que en los últimos años ha venido mostrando poderío en la clasificación asiática, es decir, a comparación, por ejemplo, al menos en la clasificación para este mundial, a diferencia de otras selecciones como Japón, como la misma Australia, que tuvieron que sufrir para estar en el mundial, Irán lo hizo de manera cómoda, pero al momento de llegar a la fase final del mundial sí le ha costado. Es decir,
Más allá de algún resultado esporádico como el que mencionabas de Francia 98, que posiblemente esa sea la generación de selección iraní más prolífica que hayan tenido, y en el mundial anterior pues no dejan de dar pues buenos partidos, pero hasta ahí no le hemos visto una evolución en fases finales, y se mantiene pues como una selección que en su zona lo clasifica con facilidad, pero que al momento de llegar a la fase final y de enfrentar a otro tipo de rivales no termina por dar el salto definitivo. Definitivamente que ha estado ahí cerquita Irán, que tiene en Ali Dalei, Raúl, su goleador histórico, que tiene una cantidad importante de goles. Y hace poco perdió pues su récord de goles en selección nacional, pero que nunca ha hecho ningún gol, nunca hizo ningún gol en Copas del Mundo. Muy curioso. Muy curioso, Ali Daei hasta el año pasado era el máximo anotador de selecciones nacionales, 109 goles hizo con la camisa de Irán, obviamente pues en muchas copas asiáticas y partidos o torneos regionales, partidos amistosos contra rivales del área. Fue desplazado por Cristiano Ronaldo recién el año pasado, pero se sigue manteniendo en el top 3. Imagínate, es una situación muy importante para él y para el fútbol iraní, que el top 3 de goleadores de selecciones nacionales a nivel mundial, pues esté Cristiano Ronaldo en primer lugar, Ali Daei segundo con 109 y tercero Lionel Messi con 90. Entonces es una situación importantísima, ¿no? Claro, Aparte de la dilatada carrera que tuvo en Alemania, incluso en el Bayern Múnich, ¿no? En otros equipos más del fútbol alemán, pero efectivamente no logró anotar en las dos participaciones que tuvo en el Mundial, en Francia 98, ¿no? Donde había una selección quizás muy importante con otro tipo de jugadores como Hamid Steele y Mehdi Madavikia. Lograron una victoria con Estados Unidos, pero no anotó, y en Alemania 2006 también estuvo presente, pero ya en los últimos momentos de su carrera, no en papel protagónico, y pues tampoco pudo conseguir el tan ansiado gol. Posiblemente eso sea lo que le hizo falta, ¿no?, a su carrera. Definitivamente que es una historia bastante curiosa, que no se presentó en cuanto a goles, su máximo anotador histórico, pero en la selección actual, Quique, Raúl, tenemos a otros jugadores que están también llamados a ser parte, a ser figura de este equipo iraní. Jugadores como Mehdi Taremi, el máximo referente de esta selección en el ataque, delantero actual del Porto, participó ya en Rusia 2018, al igual de Sardar Azmoun, que ha tenido también pasos por el fútbol alemán, por el fútbol ruso, y Alireza, un atacante de 28 años que milita en el Feyenoord de Holanda y que también ha estado presente en el 2014-2018. O sea, llega, señor Quique Rubio, esta selección de Irán con varios jugadores, digamos, que ya tienen una trayectoria en el equipo, en este equipo asiático, y que están llamados a ser figuras de esta selección iraní en Qatar 2022. ¿Cómo te parece esta selección? ¿Qué tenés ahí en tu radar, Quique? ¿Qué jugadores podemos seguir? Aparte de eso, ¿qué nos puede mostrar esta selección? Bueno, Pablo, me ganaste con algunos nombres. La verdad es que son los futbolistas más interesantes que tiene la selección de Irán. Como habíamos dicho, Mehdi Taremi es el futbolista más interesante, el futbolista del Porto, que bueno, recordemos en las Champions que ganó el Chelsea, anotó un golazo de chilena. La verdad es que tiene muy buenas características de cara a gol. También está Sardar Azmoun, como tú ya mencionaste, con carrera en Alemania y en Rusia. Actualmente juega en el Bayer Leverkusen. También Alireza Habakanash, que bueno, juega en el Feyenoord de los Países Bajos. También Alireza Beiravand, que bueno, estos futbolistas también tienen una cierta trayectoria en su país, y otros ya la tienen mundialista, como también es el caso de Karim Ansirafard y también de Ehsan Ashafi. Así que
como tú dijiste, Pablo, es una generación de futbolistas iraníes que cuenta con esa experiencia mundialista que veremos si al fin le puede alcanzar para pasar de esa primera ronda que al parecer nunca se le ha dado lograr clasificar a la siguiente ronda, como ya mencionaron con Raúl y tú también lo mencionaste anteriormente. En Francia 98 se quedaron a las puertas de una posible clasificación con su muy positiva victoria hacia Estados Unidos en ese momento, que tenían un conflicto entre ellos. También actualmente se ve un conflicto entre Irán y Estados Unidos. Bueno, en 2018 que le ganó a Marruecos gracias a un autogol a última hora de un futbolista marroquí, pero esas son las principales características de la selección de Irán, un poco de experiencia y apelar a los jugadores que juegan en el viejo continente para que estos marquen la diferencia. Veremos cómo se puede asociar Taremi, si ahora para este mundial puede romper esa sequía de minutos en un mundial de no anotar. Veremos qué tal, porque es la principal figura de esta selección. Dirigidos, Quique, Raúl, por un técnico prácticamente de la casa, que llega nuevamente como bombero a rescatar a esta selección de Irán que hasta septiembre pasado, hasta hace algunas semanas, tenía otro técnico, pero llega Queiroz para dirigir su cuarto mundial, uno con Portugal en el 2010 y el tercero consecutivo con Irán, que está presente con el equipo iraní desde el 2014, 2018 y ahora en Qatar 2022, con 69 años. Llega en lugar del croata Dragan Skocic, que pues los federativos cortaron el proceso del croata y eligen a un técnico, como decía, de la casa, pero que va a tener poco tiempo para poder preparar una Copa del Mundo, aunque sí hay que decir que definitivamente conoce la base de esta selección iraní. Pero aquí es donde te pregunto, Raúl, ¿va a ser un factor determinante el hecho de que Irán llegue con un técnico prácticamente con apenas algunas semanas para preparar la Copa del Mundo? ¿Crees que sea positivo, que sea negativo, con todo el hecho de que también conoce a los jugadores, Carlitos Queiroz, ¿no? Sí, no, será una cuestión determinante sin duda. Este tipo de selecciones asiáticas, africanas suelen tener eso, ¿no? Que ya sea semanas antes o incluso durante el Mundial deciden cambiar técnico por desavenencias con los federativos. La verdad que fue una novela tremenda lo de Dragan Skocic, porque primero lo corrieron, luego lo recontrataron, pero al final con el cambio de federación llegó alguien que había llevado previamente a Queiroz en las dos oportunidades anteriores. Ciertamente, como vos decís, conoce los jugadores, y no solo eso, sino la particularidad, ¿no?, de esta República Islámica, conoce la cultura también del jugador iraní, que me parece que eso pues también es importante, ¿no? No es lo mismo dirigir en otro lado que en una selección con costumbres bastante arraigadas, con cultura bastante arraigada, pero efectivamente pues desde el Mundial de Rusia ya pasaron 4 años, muchas cosas habrán cambiado, muchos jugadores nuevos habrán, tratará la manera de ponerse al día, pero sí me parece que va a resentir el no tener al técnico que los clasificó de una manera de alguna manera. Esto es una desventaja para ellos. Sí, y no clasificó mal los príncipes de Persia, la selección de Irán, a este mundial. Terminaron en primer lugar, incluso arriba de Corea del Sur con 25 puntos. Corea terminó con 23, apenas una sola derrota en esa fase final, ronda 3, donde clasificaron los iraníes. 8 victorias, un empate, una derrota, 15 goles a favor y apenas 4 goles en contra, que se los hizo pues la República de Corea del Sur, y un gol que les anotó el Líbano. Pero definitivamente que Carlitos Queiroz, un trotamundo del fútbol, que estuvo incluso en Colombia, que no le fue de mejor manera,
tiene un reto importante, pero sí es histórico también que llegue a un tercer mundial consecutivo con esta selección iraní. Pero también hay un tema extrafutbolístico que puede llegar a afectar a esta selección. En las últimas semanas se dio una noticia donde falleció Sardar Azmoun, una mujer por se dice algunos golpes que recibió por no llevar correctamente el velo, que es prácticamente una norma para las mujeres llevarlo en Irán. Y pues los futbolistas de la selección iraní salieron en sus redes sociales condenando, repudiando esta acción del gobierno iraní, y pues están también a punto de sufrir algunos castigos, pueden sufrir algunos castigos y quedarse marginados de la selección de Irán. Entonces hay un poco de polémica que se ha dado en las últimas semanas. Vamos a darle seguimiento a ver qué va a pasar, pero todo esto extradeportivo, Quique, también, porque hay que decir, por primera vez en 40 años también se le permitió a las mujeres iraníes entrar a un estadio para ver un partido del fútbol, pero luego sucede esto, los jugadores condenan, repudian y están también en vilo por si llegan a sufrir algún castigo. Pero te pregunto, Quique, ¿consideras que puede ser un factor también determinante este tema extradeportivo? ¿Crees que no va a afectar de ninguna manera? Pues veremos si este tema extradeportivo no viene a mal con la federación. No sabemos, como ya lo dijo Raúl, que este tipo de selecciones toman decisiones, aquí se le puede decir al corto plazo, ¿no? Me enojé ya, tomo la decisión ya, porque me sale de mí hacerlo, y en realidad esperemos que no sea así, porque en tal caso, ¿qué jugadores de Irán, no? Nunca mejor dicho, porque de la Liga de Irán pues se conoce muy poco, no sé qué tanta calidad haya en el material humano dentro de la Liga de Irán. Como te dije anteriormente, la selección de Irán está compuesta básicamente por futbolistas que destacan en el viejo continente, así que si llega a haber algún problema, totalmente Irán va a ser posiblemente la peor selección del mundial. Si llega a haber algún castigo, esperemos que no sea así, y que obviamente que el fútbol avance también en Irán, porque es uno de estos países un poco extraños en su metodología. Al fin y al cabo, ellos se juzgan que es cultura, ¿no? Pero bueno, a veces hay que apropiar también algunas cosas, y para mi forma de ver, esto es una de las cosas que se pueden un poco apropiar. Y uno de los... Sí, dale, Raúl. Es una situación bastante compleja, porque en el último amistoso los jugadores de Irán salieron en modo de protesta ocultándose el escudo de la camisa de la selección, salieron con chamarras negras en modo de protesta. Ellos están apoyando, pues al menos la mayoría, ¿no?, de esta situación. Ali Daei ahora se conoció que no puede salir de Irán porque también ha manifestado públicamente su apoyo. Entonces la situación política es bastante compleja en Irán interna, y para ponerle más sazón a esta cuestión geopolítica, está en un grupo donde se enfrenta a puros antagónicos, ¿no?, de Estados Unidos y dos integrantes del Reino Unido. Entonces es una situación bastante curiosa en ese sentido. Y uno de los principales jugadores que se pronunció ante este hecho fue Azmoun, ya decíamos, una de las estrellas del equipo. Dijo: no estuve bajo presión para escribir o para borrar la historia de Instagram, donde fue la red social donde se pronunció, pero también aclaró que no hay división en el equipo tampoco. Entonces ellos han condenado este hecho, pero pues también mencionan que como grupo, como equipo están unidos. Sin embargo, al final pues están a la espera, o están en vilo por conocer si van a terminar siendo castigados o no. Muy complicada definitivamente la situación de la selección iraní, compañeros,
que tiene el siguiente calendario mundialista. El lunes 21 de noviembre a las 7 de la mañana, tempranito, Irán va a recibir a Inglaterra. Van a jugar ambos en el estadio, en el International Stadium de Khalifa. Partidazo definitivamente, complicado para los príncipes de Persia. Y luego el 25 de noviembre van a jugar con Gales a las 4 de la mañana, tempranito, para que se levanten ahí junto con Ricardo Menéndez a hacer la previa desde las 3 de la mañana. Y luego el 29 de noviembre terminan su participación con Estados Unidos en un partido que se trae historia por lo que hablábamos, que lo que pasó en Francia 98 contra equipos de la UEFA. No ha ganado ningún partido, ha perdido 3, empatado 2, tiene 3 goles a favor y 14 goles en contra. Y contra la CONCACAF ha ganado 1, el de Francia 98 ante Estados Unidos, y perdido otro con 3 goles a favor y 4 goles en contra. Ahí sí tiene un poco más de, digamos, un poco más de equilibrio, de balance en cuanto a esos rivales de CONCACAF con Estados Unidos. ¿Cómo ven, compañeros, a Irán? Quique, empezamos contigo. ¿Cómo ves a esta selección? ¿Qué esperas de ella? ¿Crees en alguna sorpresa? Pues lo veo muy complicado, más que todo por el grupo. Pero no, yo creo que va a ser el último lugar de su grupo, y con todo respeto, más con todo esto de la situación que se tiene ahorita dentro de la selección, ¿no? La diferencia que se tiene con la federación y los jugadores. Yo la verdad es que, sumado todo esto, lo veo como el último lugar del grupo. No la ves rascando ahí un puntito, no la ven rascando ahí un puntito, Raúl, a Estados Unidos, un empate ganador. No, la verdad es que si bien es cierto, Estados Unidos tampoco llega floreciendo, ¿no?, a este mundial. Sí creo que pues tiene un poquito más, ¿no?, de opciones de sacar ese partido en el duelo directo. Y ya luego contra los europeos sí definitivamente no tiene muchas chances Irán. La verdad es que queda muy en desventaja en ese grupo, y sí me parece que terminará último. No ambos marcan entonces en los 3 partidos de grupo para Irán. No ambos marcan. Ahí está entonces. Estados Unidos. Bueno, también el ingeniero Valle, nuestro productor, nos manda su pronóstico y dice último lugar del grupo B, Irán. Vamos a ver si termina con al menos un gol el equipo iraní. Siempre ha anotado en la mayoría de las copas del mundo a la que ha ido, siempre ha anotado al menos un gol Irán, ¿eh? Así que vamos a ver. Anota en cualquier momento. Vamos a ver. Vamos a ver entonces qué es lo que deparará a esta selección de Irán. Gracias, Raúl, Quique, ha sido un placer estar con ustedes. No va a ser la primera vez ni la última, mucho menos. Vamos a estar aquí viviendo la fiebre mundialista. Este ha sido el episodio de Irán. Quique, gracias. No, ya sabes, bueno, estaremos viendo y pendiente también de cuál es el rendimiento de la selección de Irán, y también veremos el rendimiento individual de Taremi. A mí me encanta ese Irán-Estados Unidos. No es por el morbo, pues, pero me gusta ese partido. Lo tenemos que ver. Gracias, Raúl. Hasta pronto. No, gracias. Y ya con ansias de esperar ese partido de las 4 de la mañana con la previa y todo. Bueno, ha sido todo. Muchas gracias. Los esperamos mañana en otro episodio más de Intérpretes del Mundial. Los acompañó Pablo, Enrique y Raúl, interpretando la próxima Copa del Mundo. Hasta la próxima. Audio Jungle.